Y sobre el debate vamos a conversar. Juan Carlos Ruiz, analista político, amigo de Ánfora y de BIS Televisión, está con nosotros. Le vamos a pedir su opinión en los minutos que vienen. Sabemos que su agenda está bastante complicada, así que nos vamos directo a la pepa. Buen día, Néstor. ¿Cómo estás? Un gusto estar hoy, esta mañana otra vez con ustedes después de tiempo y tu audiencia. Sí, Eh, ayer vimos un debate, como suelen ser los debates del Jurado Nacional de Elecciones, mal estructurados y mal organizados, como para que los candidatos no se luzcan, ¿no? Están hechos y estructurados para que no aprovechen el evento, ¿no? Sino más bien para que se desperdicien en su máximo. Y ese fue el resultado del debate electoral oficial en donde estuvieron los candidatos. Un debate en el cual los candidatos no fueron a lucirse, no fueron a instalar ideas, no fueron a mostrar la potencia de su mensaje o sus planes, sino fueron a presentarnos pequeños fragmentos o parches de una política municipal para la ciudad de Lima que no terminaba de cuajar en una idea integral o común. Aparte de una escenografía oscura, oscurantista, muy cercana a la realidad de los tipos de candidatos que tenemos hoy, pero además colonial, virreinal, ¿no? Parecía se habían olvidado la iluminación, de que la iluminación y la luz son importantes para resaltar las características de los candidatos, ¿no? Parecía que estuviésemos postulando en la época virreinal a un cargo, ¿no? De la época del virreinato, de la colonia, y no de una Lima moderna, de una Lima civilizada, una Lima progresista o emergente, que es la que necesitamos construir de hoy hacia adelante. En general, creo que a pesar de todas esas dificultades, no debemos olvidar que la esencia o la naturaleza de un debate electoral o político no es ganar votos, ojo, y eso es un tema que tenemos que recordar. El objetivo del debate no es ganar más votos, el objetivo del debate es no perder los que ya tienes consolidados, es consolidar esa masa electoral que ya ganaste para que justamente esos que están dispuestos a votar por ti no se vayan con otro. Entonces, muy por el contrario, lo que muchos piensan que uno va a ganar, en realidad es a no perder. Y el problema del debate, justamente el debate es una simulación en donde un candidato enfrenta situaciones difíciles, o obstáculos o situaciones críticas que se le presentan para ver de qué manera se desenvuelven esas situaciones difíciles. Esa simulación es la que el elector ve para ver si está seguro de que su candidato está listo para la batalla o no lo está. De hecho, quien ayer pisó el palito y cometió el error garrafal de mostrar su vulnerabilidad fue el señor Urresti, que ante la pregunta evidentemente sesgada, fue al único candidato que le preguntaron un tema que no estaba previsto en la plataforma de preguntas y respuestas que se habían planificado, se habían acordado previo al debate. Y Josefina Tausen hace lo que hace cualquier periodista, aprovecha la oportunidad, su naturaleza periodística le gana y ¡za! Le zampa una pregunta que lo deja vulnerable y para la cual evidentemente Urresti no había preparado una respuesta. Urresti prepotente, ¿no es cierto? Obvia la pregunta, no responde y muestra esa faceta que obviamente sus contrincantes van a aprovechar para decir que ese no puede ser el alcalde de Lima. Y Urresti lo sabe y se da cuenta y reclama y se hace la víctima y esa situación lo hace más vulnerable todavía. Todo depende en realidad de cómo sus contrincantes aprovechen esta semana a través de memes, a través de crítica, a través de entrevistas posteriores, de agudizar o exagerar justamente este error cometido por Urresti ayer para sacarle provecho, ¿no es cierto? Y poder ganarle la contienda. Como también todo depende de la gente de Urresti para poder bajarle el tono al tema y convertirse en víctima de una evidente, él lo llamó emboscada, en realidad es una evidente pregunta que se salió del parámetro acordado del debate, ¿no? Quienes sí aprovecharon mejor la situación, el que mejor aprovechó, creo yo, el debate para instalar ideas, bastante mejor aprendido, se nota que ha evolucionado en su manejo de ideas, de exposición, es Forsyth, ¿no? Forsyth ayer estuvo más claro, estuvo más concreto, especialmente al inicio y al intermedio, al final no tanto, su cierre final no fue contundente, no fue el matador que debió cerrar la faena, ¿no? Matando al toro, sino ahí le faltó
culminar la faena para poder redondearla. Y más bien quien empezó bajo y mal, y después, a pesar de las dificultades de comunicación que tiene, la dificultad para tener una narrativa integral que es López Aliaga, al final cerró mejor, cerró con un tema más concreto, el empresario que sabe hacer que las cosas sucedan, que lo hace realidad en el mundo privado y lo puede hacer en el mundo público, porque ya es tiempo de que sucedan las cosas, no podemos seguir esperando que no suceda. Y ese discurso fue mucho más concreto y mucho mejor hilvanado y mucho mejor en el cierre que en el comienzo, durante el resto del debate, en donde López Aliaga estuvo muy abstracto, muy difuso y con mucha dificultad. El candidato Alegría, que llegaba con una denuncia, pues, del tema de su hijo, llegó derrotado, ¿no? Llegó derrotado, trató de sacar los papeles y explicar que una cosa es la denuncia fiscal, pero la otra denuncia no es una denuncia real, pero lo concreto para el mundo de las percepciones y el debate es que esté en la fiscalía o no esté judicializado o no, la denuncia de su hijo existe y está en las redes sociales y está en el pronunciamiento que hace, y eso no lo supo responder. Entonces, claro, trató de dar a entender que era un capricho de la adolescencia y que, claro, que este descontrol de la adolescencia lo querían aprovechar sus enemigos, pero en realidad no hubo una respuesta y eso lo hizo más vulnerable. Y yo creo que fue derrotado y no logró salir de ese atajo. Y ese porcentaje que tiene Alegría podría ser aprovechado por Forsyth, por López Aliaga, especialmente, más que Urresti, ¿no? Chejade estuvo en un modo tecnocrático, en un modo muy pasivo, no destelló, no debió aprovechar mejor el espacio para poder ser mucho más potente, no se vio al político, de hecho es uno de los que tiene más experiencia políticamente que los demás, pero no aprovechó el momento, estuvo muy estándar, muy normal, muy flat, a pesar de que en el cierre habla de transparencia, de pujanza, inclusión social, pero termina sintiéndose que el discurso sigue siendo un discurso vaciado de contenido, ¿no? En general para todos, ¿no? En realidad, ninguno de los 8 candidatos cumplió con esas características o competencias que necesita el líder político de hoy, ese carisma, esa conexión, esa seducción que hace falta para poder ganar la confianza del voto. Por eso es que las encuestas evidentemente no reflejan pues a alguien destellando o ganándole en ventaja a los demás, sino es quién comete más errores para ver por quién es el menos malo, para ver por quién votar, ¿no? La apreciación, coincidimos con que la puesta en escena, Juan Carlos, no ha sido la más adecuada, ha faltado luz definitivamente, pero esto ya el Jurado Nacional de Elecciones lo está arrastrando, porque en el debate presidencial también fue la misma, y entonces sí, ahí hay que cambiar un chip. Y los jóvenes que están trabajando en el jurado, en el área de comunicaciones y de televisión, son jóvenes. Entonces nos sorprende un poco la decisión con ese tema. Pero ahí lo dejamos porque eso también influye en las decisiones del televidente, y eso lo sabemos por semiótica y por todo lo que hemos tenido de conocimiento en la universidad. Ahora, con respecto a los expositores, los 8 expositores han sido expositores, ¿no? Yo creo que la precisión es que han sido exposiciones, y exposiciones así piqueitos nada más, pero no se ha profundizado. Y la gran decepción, coincido totalmente, Juan Carlos Urresti, y Alegría, que al final dijo que va a ser un juicio por 32 millones a los medios de comunicación por difamación y que lo va a destinar. Eso no impacta en la población definitivamente. Y con respecto a Urresti, yo decía al comienzo, no sé si coincides, Juan Carlos, y que eso también es materia de conversación universitaria, en nuestra época de estudiantes, es que no hay pregunta mala. No. Lo que hay es respuestas horrorosas o desafortunadas de los entrevistados, y ahí en ese escenario Urresti no ha estado preparado, porque eso ya es un error no solamente de él sino de todo su equipo. En conclusión, el evidente que es el lector el próximo domingo, Juan Carlos, va a decidir su voto seguramente, como siempre es costumbre en los peruanos, en la cola, minutos antes.
porque no va a variar mucho y que creo que sí, para cerrar mi comentario y darte pase, que lo que sí pueden hacer es, y coincido contigo, que en estos días que faltan, crear corriente de opinión para fortalecer lo que va a significar avanzar un poco más a aquellos que todavía pueden aspirar al sillón municipal, pero la situación es bastante difícil para todos los candidatos. Juan Carlos. Es correcto lo que dices, Néstor. De hecho, Alegría, claro, cuando se pelea con los medios diciendo que los va a denunciar, no es el enemigo, ¿no? Evidentemente. El enemigo no son los que transmiten el mensaje. El enemigo es quien lo denuncia y dice que tiene un problema familiar de índole sexual, además, ¿no? De abuso sexual. Entonces, si no tienes una respuesta para eso, lamentablemente no tienes echándole la culpa a otro o tratando de distraer por otro lado, no funciona así, ¿no? Urresti, como bien dices, claro, comete el error de que pisar el palito pero además Urresti creo que fue totalmente confiado, él se sentía el ganador, ¿no? Y como suele ocurrir con el que se siente ganador, se confía, no se prepara bien, no intuyó todas las preguntas que le podían hacer, no le hizo caso a sus asesores si los tiene, y si no los tiene, entonces es preocupante que un señor así pueda llegar a ser alcalde de Lima, pero además, uno escucha a Urresti, y salvo en el tema de seguridad ciudadana, en donde él tiene mensajes claves, digamos, bien desarrollados, que tampoco son espectaculares, ¿eh? Para eso pareciera cuando lo escuchas de que no está postulando a la alcaldía de Lima, sino que quiere ser ministro de Interior otra vez, ¿no? Entonces eso no nos queda claro. O sea, él quiere agarrar delincuentes, 6,000 delincuentes al mes. Entonces, claro, en un año encerró o atrapó a la mitad de Lima, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es? ¿El objetivo es encerrar delincuentes o que no exista delincuencia? Entonces, hay ahí un problema de fondo, pero nadie se lo hizo ver. La verdad es que tampoco en el debate, y eso es lo rico de un debate electoral, es la confrontación. De hecho, el segundo segmento, el segundo bloque, en el uno contra otro, es el momento en el cual uno tiene que aprovechar para mostrar la debilidad del otro y mostrar sus fortalezas en un ida y vuelta, ¿no? Y esto no se hicieron, no se tocaron, nada, ni siquiera un arañón, un peñiscón, nada, no se atacaban, es decir, no hay esa naturaleza de ganar, de agarrar, de imponerse, de ser el mejor, y eso preocupa porque el liderazgo que necesita, el liderazgo político que se necesita, es un liderazgo de tomar decisiones, de tomar acción, de decir las cosas por su nombre, pero no pensando en que el mundo da vueltas alrededor del político, sino da vueltas alrededor del ciudadano. Nadie se puso en modo ciudadano, todos hablaban en modo político y en modo yo. Yo. Y ese es el peor error que puede cometer un político si es que realmente quiere conectar con el futuro elector que le dé y le confíe su voto, ¿no? Y la pregunta, Juan Carlos, ¿qué es lo que se viene para los candidatos en estos días? Para los ganadores, que se sienten ganadores, y para quienes han perdido definitivamente votos, y hablamos de Urresti y de Alegría principalmente, ¿cuál es la apreciación de lo que se va a presentar en los próximos días, hasta el viernes, que se pueden hacer además presentaciones públicas y todo lo que signifique fortalecer la campaña? Si uno ve la tendencia en las encuestas, es evidente que Urresti está estancado e incluso con una tendencia a la baja, no a subida. Y más bien quienes están de subida, Forsyth está en una subida leve, no es que sea pronunciada, es leve, suave, no sube con contundencia, pero sube. Y la tendencia de López Aliaga fue que estaba bajando y ha rebotado y ha empezado a rebotar y a subir un poquito. Entonces, lo natural sería que esta final de fotografía se dé entre López Aliaga y Forsyth. Eso es lo que nos diría la tendencia natural. Porque además los que están atrás, que podrían tentar, que sería Alegría, que yo creo que va a perder votos después de esta presentación, porque no logró convencer a nadie. Los otros que estarían detrás serían, o está muy pequeño, Chejade está muy pequeño en el porcentaje,
y tener un arrastre brutal, creo que no llegaría. Entonces yo creo que esta final va a estar entre Forsyth y López Aliaga, pero claro, lo lamentable es que no es que va a ser un triunfo de contundente, sino que va a ser casi un final de fotografía, pero con porcentajes pequeños, o sea, estamos hablando de 20, 25, 23, por ahí, 23% de la población, ¿no? Una lástima que no existan segundas vueltas, ¿no? En las municipales y regionales. Deberían existir una segunda vuelta para darle contundencia al triunfo del ganador, digamos, ¿no? Pero no, pues las reglas de juego dicen que en el caso de las municipales y los gobiernos y las regionales se gana con mayoría simple, ¿no? Lamentablemente. Sí, totalmente. Y vamos a estar en todo caso atentos, ojalá que podamos conversar antes del viernes, Juan Carlos, porque entendemos que sobre todo Urresti, va al equipo, sus asesores, deben estar en este momento viendo cómo revertir el tema. Crear lo que estamos diciendo, ¿no? Crear corriente de opinión favorable para darle la vuelta al tema, porque su participación ayer y ha quedado como que se estaba quejando, ¿no? Y no planteó ni respondió lo que tenía que responder en su momento. Y coincido también que Forsyth tiene un buen bolsón en los jóvenes, y los jóvenes, Juan Carlos, van a decidir, como siempre en las elecciones, van a decidir finalmente en los bolsones populares. Forsyth tiene un buen caudal y de voto juvenil sobre todo. Entonces, de todas maneras, creo que Forsyth va a estar en la pelea, y vamos a ver qué hace Urresti en lo que queda de la semana para dar la vuelta a la tortilla, porque lo que ha hecho no está correcto. ¿Qué comentario final con respecto al proceso en sí, Juan Carlos? Dos comentarios finales. Uno, que en el caso de Urresti, claro, lo único que le queda es victimizarse y que la gente lo sienta víctima, pero es difícil con la personalidad que tiene Urresti verlo como una víctima, ¿no? Entonces no hay nada peor que alguien que le pone la etiqueta de patán, que demuestra ser un patán y que después dice, no, soy una víctima. Es incompatible, ¿no? Contra natura, eso no funciona. Entonces ahí tiene dificultades serias. Vamos a ver, acá es donde tienen que entrar sus publicistas, los magos de la imaginación política, y es el momento en que tienen que utilizar la publicidad. Tienen que hacer publicidad, una publicidad espectacular donde lo vean, lo muestren tierno, muestren ese lado tierno, ese lado amable, ese lado que no es el que ha mostrado en campaña. Y lo segundo es que a nivel de las encuestas, digamos, ya no podemos hablar, digamos, de nuevas encuestas, pero sí de la última fotografía de las encuestas, y es que si bien, digamos, lo importante es que hay tanto IEP, Datum y Ipsos hablan de un más de 40%, incluso Ipsos creo que ayer habló hasta de 52% de limeños que aún no deciden su voto. Entonces, esto es importante, porque una cosa es la foto que vemos después de la limpieza de los votos válidos en los simulacros, de sacar a los que no contestaron, pero es importante este dato, porque quiere decir que cuando se hizo la encuesta, la muestra completa, hubo un porcentaje 52% de población, según Ipsos ayer, que decía yo aún no decidió el voto. Y entonces no decía por quién va a votar, o tampoco decía por nadie o blanco viciado, simplemente no voy a contestar. Ese porcentaje es importante porque representa una cantidad de limeños que es el que realmente puede decidir al final una fotografía muy diferente a la que tenemos hoy, ¿no? Y finalmente va a ser una final de fotografía, Juan Carlos. Esperemos que el jueves, ojalá que tu agenda lo permita, para conversar sobre lo que viene en estos días, pero también para hablar del Callao. El Callao también tiene una importancia capital, no solamente por el problema de seguridad, sino el problema del desarrollo humano, que creo que es crucial en este momento en el Callao, y donde también el voto juvenil también va a decidir, sobre todo del Callao del norte, la zona del norte, porque hablan que los chalacos están en la ciudad principal, en la ciudad tradicional, y que los que están más allá no son chalacos, ¿no? Entonces, ese rompimiento, ese fraccionamiento también creo que merece un análisis
de tu parte en el jueves, que puede ser el jueves dependiendo de tus tiempos, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, y buen día. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.